Amable López Meléndez, curador en jefe del Museo de Arte Moderno, entre otros oficios, gran investigador, ya ha publicado otros textos, articulista sobre crítica de arte en los más prestigiosos diarios dominicanos y del extranjero, porque han sido traducidos muchos de sus artículos por revistas prestigiosísimas que tienen que ver con el mundo del arte y de la cultura. Amable, encantada. Gracias. Si me pongo a hablar de tu hoja de vida, se me ve el tiempo. Sí, gracias a ti. Pero estas buenas nuevas te traen aquí. Así es, así es. Un Aquí hallazgo, está. un aporte, el Gran inicio de una aporte. historia. Exactamente. Cuéntanos de este texto, porque estuve leyendo una discusión que hay. ¿Qué es arte contemporáneo? ¿Cuándo yo sé que estoy frente a una obra considerada contemporánea? ¿Cuáles son los rasgos, los perfiles del arte contemporáneo que lo definen? Porque no todo el mundo maneja esos términos. Nadie se ha atrevido todavía a plantear un corte, es decir, un momento histórico, una fecha exacta de cuándo termina la modernidad y cuándo comienza la contemporaneidad. Es decir, en la historia del arte es muy difícil establecer cuándo es moderno y cuándo es contemporáneo. Ahora, claro, la palabra contemporáneo te dice a ti que lo contemporáneo es lo del presente y la modernidad se dice que comenzó en el mismo Renacimiento. Ahora, en cada época... ¿Y es un asunto cronológico o es un asunto han habido de la evolución propia del arte mismo? Han habido intentos de hacer algo historicista en cuanto a los conceptos. Por ejemplo, se dice que la contemporaneidad comienza a finales del siglo XIX, es decir, con el impresionismo. Antes, supuestamente, de acuerdo a los teóricos y algunos grandes historiadores de arte, hasta el impresionismo todo es modernidad. Y luego entonces vienen los contemporáneos. Otros no están de acuerdo y hablan con que los contemporáneos, la contemporaneidad comienza ya en la segunda, tercera década del siglo XX. Pero hoy día... Porque son aquellas obras que están mirando su, sí, hoy día... su ámbito. Bueno, no exactamente. Es donde el artista está haciendo su propia mirada. Sí, bueno, de lo que le rodea, de lo que le preocupa. Desde el punto de vista estético, sí, porque hay una ruptura. A lo que se refiere el arte contemporáneo es a la tradición de la ruptura, a cuando los medios, los lenguajes de la modernidad han sido agotados. Y esto sucedió específicamente a partir de la segunda década del siglo XX, con movimientos como el Dada, como el surrealismo, como el estructuralismo, el construccionismo. Es decir, que a partir de ahí entonces sí ha habido una radicalidad en cuanto a la tradición de la ruptura, que en el fondo, a la hora de la investigación real y profunda, hay un paralelismo en cuanto a tradiciones de ruptura y tradición. Eso se remonta incluso a la Edad Media. Y leyendo sobre arte griego, que ellos andaban buscando y explorando el cuerpo humano y creando la figura perfecta, ¿no? Sí, se exacto. nota en sus esculturas. Claro, imagínate. En el mundo antiguo, ¿no? Pero entonces la modernidad rompe con esa línea. Bueno, eso es muy relativo, porque incluso en el arte egipcio se descubrieron hace la línea armónica, quiero decir, la línea que definía... Se descubrió en el siglo XX que unos famosos retratos que le llaman los retratos de Fayún en Egipto, donde la figuración que se estaba practicando en ese tiempo es igualita a esa figuración crítica, incluso que hoy día se hace. Sí. Es decir, el retrato acabado, con todos los perfiles, una búsqueda de la forma a nivel de perfección. Es muy relativo todo eso. Ahora, hablando de lo que son las nuevas prácticas artísticas, que a eso es lo que se le llama el arte contemporáneo, es un arte que donde la idea, el concepto, es lo que prima, en vez de el soporte, la técnica o el lenguaje de la representación. Aquel arte que se basa esencialmente en el concepto es lo que se puede definir como arte contemporáneo. Entonces hay una investigación, tú y Oscar, donde abordan
el arte contemporáneo en la República Dominicana? Bueno, yo me he dedicado a trabajar a un intento, más bien, a intentar pensar la producción artística de la República Dominicana, especialmente aquella que surge a partir de la década del 40 en la República Dominicana. La modernidad artística en la República Dominicana inicia a partir de la creación de la Escuela Nacional de Bellas Artes, de la Bienal Nacional de Artes Visuales, en el año 1942, con la llegada de un grupo importantísimo de artistas europeos y que se combinaron con otros importantes artistas dominicanos, y ahí es que está el origen de la modernidad en la República Dominicana. ¿Qué la define? Una paleta de colores diferentes, sí, la exploración desde el lienzo con elementos extrapictóricos. El lenguaje. Quiero decir, el mismo lenguaje. La búsqueda del lenguaje. Y la búsqueda del lenguaje. La exploración, porque por ejemplo teníamos una serie de artistas como Georgie Morel, Juan Bautista Gómez. Clara Ledesma. No, ella es precisamente producto de la Escuela Nacional de Bellas Artes, de la primera generación de la escuela. Entonces, Celeste Bosigil también, sí, exacto. Es decir, son artistas tradicionales. Todavía no se puede hablar de una modernidad en términos propios. A partir de lo que surge de la primera generación de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que se puede hablar entonces de una modernidad en la República Dominicana. Y en cuanto a la contemporaneidad, se liga, porque esos artistas de la primera generación incluso hacen arte contemporáneo, porque no se ha superado mucho. Por ejemplo, en el caso de Paul Giudicelli, un artista que todavía nadie lo supera. Nadie ha llegado en cuanto a la exploración del medio, del medium pictórico, y al lenguaje abstracto que él logra estructurar, nadie lo ha superado. Eso está pendiente todavía. Exactamente. Entonces, y ha sido muy estudiado y muy investigado. Y otros también, críticos de arte, han asumido la historia de la pintura dominicana, con textos que son referentes, ¿no? ¿Cuál es el aporte entonces que hace Amable López? ¿Cuál es la parte aquí en este libro tuya y la de Óscar Abreu? Óscar Abreu ha tenido la iniciativa de querer editar el primer tomo de 7 tomos, que es el inicio de la recopilación de la edición de mi producción de los últimos 35 años. Y especialmente de la producción que se ha publicado en el suplemento Areíto del periódico Hoy, que en este año precisamente se ha cumplido 20 años de esa columna. Sí. Y hemos iniciado a través de la iniciativa de Óscar, muy gentil él, me ha dado muchas facilidades. Yo también hemos hecho una colaboración exitosa, se puede decir, en este proyecto, y es apenas el inicio. Son 26 artistas que hemos escogido que sean de los más jóvenes para que puedan aprovechar ellos que están en plena actividad productiva, claro. Su proyección. El interés principal es pensar la producción artística contemporánea dominicana y contribuir a la proyección de esa producción, que podríamos decir, se puede afirmar que muchos de los artistas que están aquí en este libro y que actúan hoy día propositivamente, que están en plena producción, tienen los elementos y la capacidad y las condiciones suficientes para representar al país, a la República Dominicana, a través de su arte. Así es. El artista dominicano, el artista visual, está delante, a la vanguardia de las tendencias en el mundo del arte contemporáneo. Puedo afirmarlo, por ejemplo, en trabajos como los de Tony Capellán, claro, o Jorge Pineda, por ejemplo, gente como la Payewonsky, Raquel Payewonsky, Iris Pérez, Romero, Rosalba. Precisamente en la introducción del libro de eso que se habla, de ese grupo de artistas, encabezado por Tony Capellán, pero tenemos, por ejemplo, en vida a un Iván Tovar, por ejemplo, que hoy día probablemente es el segundo o tercer artista surrealista vivo más importante en el mundo. Tony Capellán, el sábado publiqué un artículo hablando de el brillante legado estético de Tony Capellán. Sí. Es uno artista,
esos artistas que mencionaste, Y Limber Vilorio, en Limber esa Vilorio, también, Marco por Lora Riz, Raquel Payovonsky, Pascal Mecarielo, podríamos decir Rosalba que Hernández. Rosalba, Iris, podríamos decir que hay entre 15 y 20 artistas dominicanos contemporáneos que están al mismo nivel de los grandes artistas contemporáneos de Europa, de Estados Unidos, de África, de Asia, de donde sea. Cuando yo, como amante de las artes visuales, voy a una exposición, cualquiera de los amigos, ¿cuándo se da cuenta que está viendo un cuadro considerado arte contemporáneo? Como te dije, el lenguaje y la idea son colores. Sí, son las claves para advertir eso. La capacidad de renovación del lenguaje y la profundidad del pensamiento de ese artista, porque vamos a tener claro, lo que define desde el punto de vista de la contemporaneidad el arte es el pensamiento. Ya no es el relato, la historia, la anécdota, la imagen, sino la idea y el nivel de profundidad en que como ese artista elabora metafóricamente esa idea. Y el arte público, por ejemplo. Un tema importantísimo. Un tema importantísimo, porque precisamente el arte contemporáneo, en esa ebullición de rupturas, sí, toma las calles. Espacios que rompen con el protocolo de la exposición. Sí. E intervienen en sitios públicos. Tiene una historia, eso le llaman hoy día el street art, pero el arte público comenzó precisamente en la segunda década del siglo XX, especialmente con el movimiento que se dio del constructivismo ruso en la Rusia, la Unión Soviética, ¿verdad? Donde se le dio una gran importancia al espacio público como espacio apropiado, ideal para transformar ese espacio urbano y contribuir a una mayor calidad del espacio habitable. Eso luego se convirtió en una tendencia, lo hemos visto en países europeos y en Estados Unidos, por ejemplo. Hay ciudades donde el arte es que define la imagen de esa ciudad, como en Chicago, por ejemplo, y en mismo Nueva York. Sí, ciudades como Barcelona, que están Barcelona, Miami, con la huella arquitectónica de Gaudí, por ejemplo. El arte público es un elemento importantísimo de la contemporaneidad y de la posmodernidad. Ahora, en Santo Domingo está en estado crítico, incluso vandalizado, especialmente después que se ha visto esta catarata de esculturas en fibra de vidrio, es decir, de una calidad execrable, y hay una crisis. Ahora mismo creo que hay un proyecto de ley en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley sobre el arte público. De rescate y de restauración. Hay una gran preocupación. Don Abil Peralta Agüero está trabajando en hay eso. una gran preocupación sobre la cuestión del arte público en la República Dominicana, porque ya tú lo has visto, que se han armado incluso algunos acontecimientos, algunos eventos muy desagradables, donde se ha cuestionado la calidad, y eso es real. Y eso es. Eso hay que poner la puesta atención. en circulación es hoy. A las 7:30. Y estamos invitados todos. Todo el mundo. Allá en el Centro Cuesta. En el Palacio de Bellas Artes. En el la Palacio Galería de Nacional de Bellas Bellas Artes. En el Palacio de Bellas Artes, en la cúpula. Exacto. Exacto. Y Palacio la invitación Rotonda. Abierta a todos los amantes de las artes visuales. Todo el mundo. Sí. Yo creo que excelente regalo navideño también. Sí, es un detalle porque... Para quienes amamos y somos militantes activos. Sí, además viste que tiene un detalle. Es un libro donde Oscar ha tenido el detalle de dividir la edición de 4.000 ejemplares en 10 portadas diferentes. Eso nunca se había hecho aquí. Nunca se había hecho. 10 artistas protagonizan la portada de los 26 que hay. Exactamente. Es decir, que está dividida la tirada. Es el mismo libro, el primer tomo, pero con 10 portadas distintas. Esa es, por ejemplo, de Raúl Morilla. Esta obra, sí. Que en algún momento ganó el primer premio. El último ganador del Gran Premio de la Bienal. 28 Bienal. Que reside en Moca, ¿no? En La Vega. En La Vega. Saludos a él. Él siempre ve el programa. Esta, por ejemplo, es de Ney Díaz, un artista tristemente fallecido. Ay, sí. ¿Ves? Sí. El 2015. En el 2015. Lo perdimos. Impresionante, uno de los valores más importantes, más representativos de esa contemporaneidad, porque era performance, hacía videoarte, pintor,
un artista completo. Un gran artista, sí. Y esta que está aquí, la roja, es de Oscar Abreu. Oscar Abreu. El Oscar es un talentoso Son artista, bellísimos los libros. un talentoso artista y un gestor cultural Sí, exitoso que ha estado así es. promoviendo el arte dominicano y la cultura dominicana en la ciudad de Nueva York con una gran presencia y un gran respeto. Así es, así es. Bueno, gracias, amable. Nos encontramos entonces a Ahí las nos 7 de vemos la esta noche en la cúpula del Palacio de Bellas A las Artes. 7:30. Invitados todos, amigos. Hasta mañana. Que tengan un feliz día. Muchas gracias por acompañarnos.